compañeros, estamos trabajando con material de estadística inferencial 2. En esta diapositiva vamos a empezar a trabajar para nosotros ir mejorando nuestros conocimientos día a día. Es importante tener en cuenta que todas estas aplicaciones son de gran ayuda para que nosotros podamos obtener una buena solución a nuestro ejercicio. Para esto también es importante que conozcamos esta parte de la metodología en la que nosotros vamos a ir aplicando día a día. Nuestro profesor Juan Morales, soy del grupo Z. La tercera unidad es de análisis de varianza. En esta diapositiva voy a presentarles prácticamente la metodología en la que vamos a estar utilizando en cada una de ellas. Para esto iniciamos con análisis de variacionales, que es datos clasificados con base a un tratamiento o factor con unas características que nos permite distinguir entre sí a las distintas poblaciones. Para esto, el ANOVA a continuación se incluye en las anchuras del cráneo obtenida de los cráneos de hombre egipcio de 3 épocas diferentes. En estos datos de Ancient Race of the Debate de Thompson o Randall Maysaber, suponga que planeamos usar esta prueba de análisis de varianza con un nivel de significancia del 0.5 para someterla a la prueba de afirmación de que las diferentes épocas tienen la misma media. Para esto necesitamos este contexto que las características de los datos indica que deberíamos utilizar el análisis de varianza de un factor. Esta cantidad de datos se encuentran ordenados de acuerdo a su característica del factor y en esa época. Entonces vamos iniciando con estas partes de las pruebas. Nuestro ejercicio número 2 es ¿por qué una prueba? ¿Por qué? Porque se está utilizando o buscando un análisis de varianza de un factor y que dé una buena solución a esta parte final, ¿no? Es importante conocer también cada uno de los datos para obtener una buena meditación o una buena parte del ejercicio que se puede prolongar. En el ejercicio número 3 dice interpretación de valor P. Si usamos un nivel de significancia 0.05 en un análisis de varianza con los datos muestrales del ejercicio 1. ¿Qué debemos de concluir? Esto nos hace que la hipótesis sea nula de que las épocas tienen la misma anchura de medio del cráneo. En esta parte existe suficiente evidencia para concluir que al menos una de las medias difiere de la otra. O sea, no puede ser igual. ¿Cuál media es diferente? Entonces, para esto, la diferente de las medias de los 400 años antes de Cristo y la de 1850 antes de Cristo. Pues esto se puede utilizar el método de análisis de varianza, ya que el único dato que sabemos es que las tres medias no son iguales. Sin embargo, no sabemos cuál de ellas es específicamente diferente, ¿no? Entonces, como los tres datos son diferentes, pues podemos obtener diferentes medidas. En el ejercicio número 5 dice medidas de facilidad de lectura. Se seleccionaron al azar páginas del oso y el dragón de Tom Clancy, Harry Potter, y la piedra filosofal de J.K. Rowling. En esta Paz de León de Tolstoy se obtuvieron puntuaciones sobre la facilidad de lectura de cada página en la escala de Fletch, así como en el estatus de las calculadoras T1-83/84 plus del análisis de varianza, los cuales aparecen al margen. Utilice un nivel de significancia del 0.05 para someter a prueba de la afirmación de que los tres libros tienen la misma puntuación media de facilidad de lectura Fletch. Con base a esto anterior, podemos utilizar que la igualdad de las medias poblacionales ya es suficiente evidencia para justificar que esta afirmación de los libros tiene la misma puntuación media, basado en nuestras diapositivas. En el ejercicio número 6 dice palabra por oración. Se seleccionarán al azar muestras de la página de los tres libros considerando en el ejercicio. Se calculó
el número promedio de palabras por oración de cada página. A continuación se muestran los datos de Minitab. Para el análisis de varianza, utilice un nivel de significancia del 0.05 para someter a prueba de afirmación. En este análisis de varianza, el valor de P es el valor menor que el valor de significancia. Entonces este valor de P nos dice que la igualdad de las medias poblacionales, por lo tanto, al menos uno de los libros una puntuación media poblacional del nivel de lectura, que difiere de las otras medias poblacionales. Entonces, en esta parte de la diapositiva vamos a ir entendiendo poco a poco en dónde se aplica cada uno de los conceptos. En la pérdida de peso con diferentes dietas, en un estudio de los programas Atkins, Sonnen, Weiswacher y Ornish para perder peso, 160 sujetos sugirieron que de tal manera de cada dieta fue adoptada por 40 sujetos. Se pesó a que los individuos antes de iniciar el programa y nuevamente un año después de seguir la dieta. A continuación se presentan datos de la NOVA hechos en Excel. Según estos datos, comparison of the Atkins, Ornish, Weiswacher y Anson diets for weight loss, and here this reduction de Danziger et al. Journal of the American Medical Association, volumen 293, número 1. Se va a utilizar el nivel de significancia 0.05 para someter la prueba de la afirmación de que la pérdida media de peso es igual a todas las dietas, considerando que las cantidades medias de pérdida de peso después de un año son de 2.1, 3.2, 3.0 y 3.3. Parece que estas son eficaces, pues existe suficiente evidencia porque pues tenemos los datos que nos están dando en cada una de las pérdidas de los pesos. Entonces por eso es importante también conocer que podemos utilizar esa parte para nosotros poder organizarnos bien. En el ejercicio número 8 nos dice que los pesos de los dulces M&M's, utilice los pesos de dulce M&M's en gramos de 6 categorías diferentes de colores, listado en el conjunto de datos 18 del apéndice B. A continuación se presenta el análisis de varianza de estadística con un nivel de significancia del 0.05. Identifique el estadístico de prueba, el valor crítico y el valor P, que concluye. Entonces tenemos estos datos ya básicamente en nuestro programa de Minitab. Para esto es importante también tener el conocimiento de cómo es que podemos utilizarlo y para qué se puede utilizar. Una vez que tengamos los datos del apéndice puestos en nuestro programa de Minitab, podemos iniciar con nuestras gráficas y así poder ir viendo en dónde vamos a ir seleccionando cada una de ellas. Entonces para esto iniciamos con nuestra gráfica seleccionando amarillo, café, azul, verde, y una vez esto le damos y eso nos da una serie de gráficas. Esta gráfica nos muestra los valores de cada uno de los puntos. Entonces para esto es importante tener el conocimiento de qué es lo que nos quiere decir esta gráfica. En la otra gráfica, la que vamos a ir mostrando poco a poco, es la gráfica de probabilidad. En esta gráfica nos vamos a ir dando cuenta cómo va a ir cambiando nuestra parte de las gráficas de probabilidad. Entonces, para la siguiente gráfica que vamos a utilizar es la de probabilidad. Le damos OK. Utilizamos denominador de 2 y un denominador de 97. En este le vamos a dar OK y nos da una gráfica con un nivel de significancia del 0.05 con un valor de X de 3.090. En este ejercicio vamos a ir trabajando poco a poco con cada. Para nuestro siguiente ejercicio, que es el número 9, nos dice la ganancia bruta de películas. Si consideramos la ganancia bruta en millones de dólares de películas con clasificaciones, obtenemos los siguientes datos del análisis de varianza del programa. Los datos muestrales originales se listan en el conjunto de datos 9 del apéndice B. Entonces tenemos, una vez ya graficado estos datos por partes, entonces empezamos a ver nuestras cantidades en una gráfica. Entonces
El nivel de significancia que nos está dando es el 0.05 con un valor de x de 3.305. Y para la gráfica de probabilidad es un valor de 2 de numerador y un denominador de 31. Por eso nos da un nivel de distribución de x de 3.305. En el siguiente ejercicio nos menciona una serie de cantidades en las que los datos son de voltaje. En el conjunto de datos 13 del apéndice B se listan las cantidades de voltaje medidas de electricidad suministrada directamente de la casa del autor de un generador Genera independiente modelo PP5000. Entonces, ¿qué es lo que nos está pidiendo? Un nivel de significancia 0.05 y si se puede esperar que los aparatos eléctricos se comporten de la misma forma cuando esto se obtiene de la misma alimentación de 3 fuentes diferentes de electricidad. Entonces, para esto tenemos que el valor de P es mucho menor que el valor de significancia, por lo que sí podemos utilizar esta evidencia para justificar que los aparatos puedan tomar mayor voltaje de diferentes fuentes de electricidad. En el ejercicio número 11 tenemos lesiones de las cabezas de un choque de automóvil. A continuación se presentan los datos de lesiones en la cabeza de los maniquí para pruebas de choque utilizados en los mismos automóviles del problema del capítulo. Entonces, aquí utilizan las unidades de medida de Higgs por las siglas Heat Injury Condition. Estas son medidas estándares de lesiones de la cabeza. Utiliza un nivel de significancia 0.05. Los datos sugieren que los automóviles grandes son más seguros. Entonces tenemos esta serie de datos. Para esto nuevamente utilizamos nuestro programa de Minitab utilizando la aplicación de ANOVA OnWay. Seleccionamos nuevamente lo de compactos, medianos y grandes. Para esto le damos OK y nos da la serie de gráfica. Esta serie de gráfica es prácticamente la que vamos a ir utilizando en el transcurso del ejercicio con la de probabilidad. En esta de probabilidad vamos a utilizar el numerador, nuestro numerador de 2 con denominador de 27. Si se dan cuenta, aquí ya podemos utilizar otro tipo de denominador que nos da otro tipo de gráfica. Entonces nos da un nivel de significancia de 0.05 con un valor de x de 3.3. Nuevamente tenemos que ir graficando estos datos. En el ejercicio número 12 dice el problema del capítulo anterior. Entonces obtenemos otros datos que son básicamente compactos, medianos y grandes, pero son diferentes cantidades. Entonces los primeros que tenemos que hacer es irnos a Minitab y empezar a ingresar los datos y en base a eso hacer nuestra propia gráfica, ¿no? Entonces tenemos ya los datos graficados, nos da ANOVA y empezamos a seleccionar lo que son compactos. Compactos 1, mediano 1, y grandes 1. Ok, entonces obtenemos nuestra gráfica y en esa gráfica nuevamente vamos a tomar la gráfica de probabilidad. Ok. Seguimos con nuestro numerador de 2, denominador de 27 y nuevamente nos da la gráfica. Para el ejercicio número 13 nos dice que tiempos de triatlón Jess Parent es un profesor de estadística que participa en triatlón. A continuación se presentan los tiempos en minutos y segundos para una prueba de bicicleta que comprendió 5 vueltas. Entonces cada una de ellas nos están dando diferentes millas y parece que alguna de las millas tiene una pendiente de subida.
Nuevamente aquí tenemos nuestros datos, podemos irlos graficando ya en el programa de Minitab y empezamos a hacer nuestra gráfica, que es estadística, ANOVA, OnWay. Seleccionamos lo que son millas, milla 1, milla 2, milla 3, le damos OK y obtenemos gráfica. En la gráfica, como tiene diferentes cantidades, pues son las formas en las que se está moviendo, ¿no? Probabilidad, estadística, en la parte del numerador es de 2 con denominador 2. Ok. Entonces obtenemos esta gráfica. La gráfica es del nivel de significancia de 3.885 con nivel de significancia de 0.05. En el siguiente ejercicio, que es el 14, emisiones de automóviles, en este nos están pidiendo la afirmación de que parece que el número de cilindros afecta la cantidad de emisiones de gas de invernadero. Tenemos los datos ya vistos ahí, entonces nuevamente hacemos esta captura en Minitab de estos datos que nos están ofreciendo. Entonces ya una vez teniendo la captura de Minitab, nos vamos a hacer la gráfica, estadística, ANOVA, OnWay y seleccionamos las partes de 4 cilindros, 6 cilindros y 8 cilindros. Le damos OK y obtenemos la gráfica. En esa gráfica nuevamente hacemos la gráfica de probabilidad y distribución, ver probabilidad y obtenemos otra nuevamente, ¿no? La de denominador 29. Y esa es la gráfica de probabilidad para este ejercicio, que es significancia 0.05 y x 3.328. El siguiente ejercicio, que es el número 15, nos están solicitando que tomemos en cuenta los datos del apéndice B, que son prácticamente lo de nicotina. Entonces ese dato lo vamos a empezar a graficar. Y una vez teniendo nuestro apéndice, aquí tenemos los datos de nicotina, que son los que vamos a ir capturando por los tamaños de tabaco. Entonces una vez teniendo nuevamente eso, vamos a ir tomando en cuenta nuestro programa Minitab. Tenemos los tamaños ya, entonces estadística, ANOVA, OnWay. Tamaño grandes, mentolados y largos. Ok. Ahí nuevamente tenemos la gráfica y en esa gráfica pues obtenemos la solución al problema con la probabilidad de 2, numerador 72. Un nivel de significancia del 0.05 con un valor de x de 3.124. Ahora nuevamente en nuestro siguiente ejercicio nos están solicitando el valor de alquitrán. Misma tabla con diferentes datos. En estos datos vamos a tomar nuevamente los datos mismos tamaño. Para estos y nuevamente tenemos estadística, ANOVA, OnWay. Seleccionamos lo que es alquitrán, grandes, mentolados y largos. Entonces le damos OK. Obtenemos esta gráfica. Y a su vez nuevamente hacemos la de probabilidad. Para este caso de probabilidad vamos a dar un numerador de 2 y
así tenemos esta gráfica. Va a ser nivel de significancia 0.05 con un valor de x de 3.124. Para nuestro ejercicio número 17, el uso de la prueba de Tukey. En esta sección se incluyó una pantalla de la prueba de Bonferré con los datos de la tabla 12.1 que a continuación se nos muestra. Estos mismos datos los vamos a comparar con la prueba de Tukey. Entonces, estos datos los vamos a ir que son Longware, Bound y Open Bound. Estadística, ANOVA, OnWay. Seleccionamos lo que es Longware Bound y Open Bound. Vamos OK. Como es muy chica la gráfica, pues obtenemos nada más solo dos datos, ¿no? En base a eso se hace nuevamente la de estadística, que es 1 y 2. Aquí es 1 y abajo es 2. OK. Entonces tenemos esta gráfica de dos columnas, nada más es nivel de significancia 0.05 con un valor de x de 18.51. En el siguiente capítulo 12-3 nos dice que ANOVA de dos factores, un grupo de investigadores elige al azar a hombres y mujeres y lo pesan, como en el conjunto de datos 1 del apéndice B. Sus pesos se presentan en la siguiente tabla, de manera que cada celda incluye 5 pesos. ¿Qué característica de los datos sugiere que el método de análisis adecuado es un ANOVA de dos factores? ¿Qué aspecto de los datos indican dos factores? En este ejercicio los datos se clasificaron utilizando las dos variables diferentes del género. Por eso no podemos dar datos iguales en cada uno de ellos, porque uno se trata de edad y el otro en clasificación de si es hombre o mujer. En la ANOVA de dos factores, si los pesos están en una tabla se descritan en el ejercicio 1, ¿qué podríamos determinar al utilizar el método de análisis de varianza de dos factores? Pues no tenemos suficiente evidencia para tomar ese dato. Diseño balanceado, si los pesos se descritan en la tabla en el ejercicio 1. Esta es una solución en diseño balanceado. ¿Y por qué? Como cada celda tiene el mismo número de valores, pues muestran 5, ¿no? Entonces se trata de un diseño balanceado. La interacción, a continuación aparece una gráfica de interacción generada con Minitab. Esto se presenta los pesos del álamos cultivados con diferentes tratamientos. Entonces, ¿qué sugiere esta gráfica acerca de la interacción? Que ya que tiene categoría son contemporáneas de 0.625. Esto no tiene evidencia suficiente para justificar este dato. En el 6, efecto del género, suponga que la estatura no se ven afectada por una interacción entre el género y el grupo de edad. ¿Es evidencia suficiente para sustentar la afirmación? Pues prácticamente el valor de P es mayor que el nivel de significancia, entonces no podemos tener el dato del ejercicio en cuanto a la hipótesis. En el ejercicio 7 nos menciona que podemos ver el efecto del grupo de edad. Suponga que se ven afectadas por una interacción del género y el grupo de edad. ¿Existe evidencia suficiente para sustentar la afirmación de que el grupo de edad tiene un efecto sobre la estatura? Pues no tenemos el dato exacto, porque la estadística de F es de 2.95 mientras el valor de P es de 0.91. Entonces no hay suficiente evidencia para ese. Para esto
Para esto podemos nosotros utilizar esta prueba y poder ver cómo se pueden ir viendo esta solución. En el ejercicio 8 dice efecto de interacción, someta a la prueba de hipótesis nulas de las mediciones de lesiones en la cabeza que no se ven afectadas por una interacción entre el tipo de automóvil que concluye. Debido a que el valor de P es mayor que el nivel de significancia, no hay efecto de interacción entre las dos variables, o sea, son diferentes partes y datos. Efecto del tipo, suponga que las mediciones de lesiones de la cabeza no se ven afectadas por una interacción entre el tipo de automóvil y el tamaño. ¿Existe suficiente evidencia para sustentar la afirmación de que el tipo de automóvil tiene un efecto sobre las mediciones de lesiones en la cabeza? Pues no, ya tenemos el valor de P, que es el mayor en el nivel de significancia. Por la ausencia de un efecto de acuerdo al tipo de automóvil, no existe evidencia suficiente. En el 10, efecto del tamaño, suponga las mediciones de lesiones de cabeza no se ven afectadas por una interacción entre el tipo de automóvil y el tamaño. Dice, ¿existe suficiente evidencia para sustentar la afirmación del tamaño del automóvil tiene un efecto sobre las mediciones de lesiones en la cabeza? Pues igual tenemos el valor de P, que es el mayor del nivel de significancia, y pues no tenemos evidencia suficiente. En el 11 nos dice el efecto de interacción, someta de prueba la hipótesis nula de las mediciones de la autoestima. No se ven afectadas por una interacción entre la autoestima del sujeto y el de la otra persona. Pues son valores de prueba de F 3.73 con un valor de P 0.291. Pues no hay interacción entre una y otra persona por su autoestima. El efecto de la otra persona, suponga que las mediciones de la autoestima no se ven afectadas por una interacción entre la autoestima del sujeto y el de la otra persona. Existe evidencia suficiente para sustentar la afirmación de que la categoría de la otra persona baja alta tiene un efecto sobre las medidas de la autoestima. Pues en este estadístico la prueba de F es de 4.977 con un valor de 0.291. Al parecer hay un efecto de interacción entre la autoestima del sujeto y la percepción de la autoestima de la otra persona. En el 13 dice, el efecto del sujeto suponga que las mediciones de la autoestima no se ven afectadas por una interacción entre la autoestima del sujeto y la autoestima de la otra persona. Existe evidencia suficiente para sustentar la afirmación que la autoestima del sujeto baja, media, alta tiene un efecto sobre las mediciones de la autoestima. Son diferentes pruebas. En F es de 1.5824 con el valor de P de 0.2132. No tenemos suficiente evidencia para sustentar esta afirmación. En el 14, los niveles de colesterol, las siguientes tablas medidas provenientes del conjunto de datos del C1 se ven afectadas. Del nivel de colesterol se ven afectados los niveles de colesterol por edad. Pues prácticamente el valor de P es el mayor nivel, puesto que no hay efecto entre la interacción entre las dos variables. Prácticamente pues son datos diferentes en las dos, por eso no se puede dar una buena información para esta parte del ejercicio. Uno de los cambios de este ejercicio es prácticamente cómo podemos ayudar para obtener esa buena solución a estos. Entonces tenemos que buscar una metodología más suficiente para poder entender y aplicar todas las medidas suficientes que son prácticamente más intangibles y que no podemos tomar en cuenta
parte de la metodología en la que no le podemos dar solución a las cosas. Tenemos que pensar en cómo poder hacer y cómo poder nosotros ayudar a poder solucionar cada uno de los ejercicios que presenten día a día con esta parte de la práctica. En esta segunda parte del video prácticamente vamos a estar utilizando la estadística aplicada en el campo laboral. En esta parte de la metodología que estamos utilizando, que es el programa de Minitab, nos ha ayudado mucho para obtener otras buenas ideologías o partes de las mecánicas en las que estamos nosotros trabajando en nuestra empresa. Entonces, para esto yo estoy aplicando esta metodología en la parte de calidad y parte de enfermería en las que nos han estado apoyando. Nosotros podemos tomar una buena decisión, pero no, a lo mejor no tenemos la gráfica adecuada o el tiempo suficiente como para generar una gráfica. Entonces, para esto sí es importante que nosotros optamos por esta aplicación. ¿Por qué? Porque es importante en cuanto a la eficiencia de la persona, como también podemos generar otros datos más eficaces y poder ir graficando poco a poco cada una de los defectos en la que nos vamos a estar enfocando. En esta aplicación prácticamente vamos a ir trabajando poco a poco con cada una de ellas. En este caso vamos a iniciar con los histogramas. En este histograma hicimos unas muestras de 10 personas con diferentes pesos. En esta parte de la metodología prácticamente iniciamos con la captura de los datos. En estas muestras pues podemos ver que son datos muy variados, entonces prácticamente tenemos formas diferentes en las que podemos ir utilizando cada una de las partes y de los datos para nosotros ir dando una mejor visión a lo que nosotros necesitamos. En este caso vamos a utilizar el histograma, un histograma simple que vamos a utilizar los muestras y pesos. Entonces vamos a darle OK y en base a eso vamos a ir viendo las gráficas que vamos a ir obteniendo. En estas gráficas vamos a ir que vamos a ir otorgando. Entonces estas gráficas nos están mostrando cómo es que se comporta o las frecuencias en las que cada uno de ellos se va interactuando. Entonces en la siguiente diapositiva estamos trabajando en lo que son las gráficas de control. En estas gráficas de control básicamente son cada uno de los defectos en las que las diferentes áreas empezamos a estar monitoreando. Generamos una serie de líneas en las que nosotros como departamentos de soporte a generar e ir viendo la importancia de cómo ir mejorando día a día para ir disminuyendo las que son el scrap o parte de la metodología que vamos a ir utilizando para ir persiguiendo los retos más altos para que nosotros podamos darle una buena solución a ese problema. Entonces para esto utilizamos las gráficas de Quality Tool y Pareto Chart. Entonces para esto iniciamos con seleccionando la parte y las cantidades. Entonces le ponemos OK y aquí nos muestra la gráfica todos los defectos que se nos muestran, más aparte la tendencia que va teniendo, ¿no? Y los defectos que son en total prácticamente por cada una de ellas. Entonces aquí podemos observar que las tres primeras partes son las que nos interesan saber el motivo del cual nosotros estamos acudiendo y
ver en dónde vamos a empezar a trabajar con cada uno de ellos. Por eso es que necesitamos ir viendo esta gráfica cómo se va a ir comportando día a día. Para el otro caso necesitamos ir viendo que es la otra parte, son otras líneas, pero más sin embargo siguen estando más continuos. Entonces son más cantidades, son defectos continuos en las que sí se necesita ir metiéndole enfoque a esa parte. Entonces nuevamente vamos con Start en Quality Tool, Pareto Chart, pero en este caso vamos a ir trabajando con los y las cantidades. Entonces para esto yo no había seleccionado la parte de ahí, nos está dando esta gráfica, igual nuevamente es la que nos indica que cuál es el defecto más alto y cuál es el defecto en el que nos debemos de enfocar. ¿Para qué? Pues para que esto nos siga creciendo y más largo nosotros nos estemos dando cuenta cómo es que se va a ir mejorando. Al final de cuenta tenemos que ir a la baja, ¿no? Ya poniéndole otro enfoque, tenemos que ir a la baja para que no vaya aumentando ese defecto día a día y podamos nosotros ir trabajando con otra parte en la que siempre tenemos mejor en cuanto a la conclusión de los problemas. Como es importante también conocer la metodología de este proceso. ¿Por qué? Porque si no tenemos datos y aparte no tenemos las cantidades, pues prácticamente vas a estar trabajando en algo que no significa importancia en ese tipo, pero sí debemos de estar a la alerta en cómo nosotros vamos a ir utilizando cada una de estas funciones. Las funciones son muy buenas como para que nosotros le podemos dar más flujo y más ideas a nuestro proceso, buscando la causa y el efecto para nosotros ir involucrándonos más con este tipo de metodología. Es muy poco lo que hemos aprendido, pero más sin embargo le hemos dado mucha importancia para buen uso en cada una de las partes. Para mí en lo personal sí he podido manejar poco a poco es, esta aplicación. Sin embargo, no hemos podido obtener mayor ganancia en cuanto a mayor información que yo pudiera obtener y yo pudiera otorgar para mi trabajo. Me ha ayudado mucho. Con el departamento de calidad me he enfocado para ir viendo estos tipos de gráficas y poder ir manejando muy bien eh, e involucrándome también por parte de ellos cómo es que yo puedo ir observando y dándole una buena metodología a, a la persona para que sea más eficiente cuando le piden un trabajo con las gráficas o que le puedan pedir un defecto más alto. Entonces de ahí prácticamente es más sencillo en hacerlo y poder más que nada graficarlo. Y sí es importante porque nos da la pauta a seguir y pues nosotros podemos ir dándole un buen seguimiento a cada una de las líneas y más que nada viendo en qué línea es su área de enfoque en la que puedes utilizar y llevar a cabo esa metodología que puedes ir siguiendo poco a poco y día a día. Poco a poco vas conociendo más y vas alertando más a tu enfoque es diferente al que habías estado anteriormente. Entonces sí nos ayuda mucho para darle seguimiento a estos problemas. Más que nada en empezar en la observación, que es lo más curioso que se puede obtener en este caso.
para esto pues sí, es muy importante conocer. Ok, de mi parte pues sería todo y muchas gracias por su atención.